meditando en todo lo que vemos, todo lo que hacemos, y llegando a la conclusión de que gracias a Dios que nos da la sabiduría y la inteligencia para cada día aprovechar y poder hacer lo que tienes que hacer, y te das cuenta de que ya hiciste mucho y decimos córtale ya, vámonos ya. Entonces un día bien, gracias a Dios, agitado va, pero tranquilo, muy tranquilo, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. También yo tuve un día muy calmado hoy también. Fui a poner unas luces, a poner unos enchufes, pero todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Fue un día corto, pero sí, bien. Calmado ahorita, relajado. Preparándonos para el viernes que viene la nieve, dicen. No, dicen que solamente de nieve hay el 25%. Dice, bueno, pero pues ya el 25% ya... Ya con el 25% no queremos salir a trabajar, qué bárbaros. Ya no quiere uno salir a trabajar, ¿no? Está bueno para el café, para el cafecito, pero bien. Qué bueno que fue bien su día de ustedes hoy y que cada uno de nosotros podemos estar bien aquí, ¿verdad? Con este tiempo, el cambio de clima, todo esto ha afectado un poco la salud de varios, pero creemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, creemos que Él es nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestra esperanza, y que si dependemos de Él, no importa que venga la enfermedad, que venga lo que venga, vamos a estar de pie, nos va a fortalecer. ¿Te acuerdas cuando recién empezamos en el COVID, en el 2020? Sí. Oh, sí. Cuando todo estaba cerrado, Sí, que veníamos claro. nomás dos a hacer live del cuartito allá atrás. Hablábamos media hora y se nos cortaba la transmisión. Y luego dice, es que no, ya tiene media hora que no hay transmisiones. Y nosotros hable y hable. O la luz se apagaba porque es automática el switch de allá atrás. Había que estarle haciendo así a la luz para que estuviera mantenida prendida. Pero esos tiempos fueron buenos, Martín. Sí, fueron hecho, buenos sí. esos tiempos porque fue un tiempo de crecimiento, fue un tiempo de aprendizaje, fue un tiempo de práctica, fue un tiempo de podernos poder depender más de Dios, poder decir, Señor, gracias, porque en medio de las circunstancias, las adversidades, o sea, tú estás aquí con nosotros. Claro. Y en ese tiempo pudimos ver la mano de Dios, así como ahorita y en todos los tiempos, estamos mirando la mano de Dios y damos gracias a Dios por esos tiempos. Claro, sí, amén. Siempre. Mano Juan. Yo creo que el tiempo de la pandemia fue un aprendizaje para todos, ¿no? Porque nosotros estábamos bien acostumbrados a los servicios en la iglesia siempre también. Y cuando nos dicen, empezaron a dar tickets ahí en Baltimore a las personas que hacían servicios. O sea, empezaron a dar tickets con ganas ahí. Entonces llegó el momento que la pastora dice, yo no voy a arriesgar un ticket o que me cierren la iglesia por un error que cometamos, así que tú te vas a ir para aquella casa y tú te vas para allá. Dijo, vamos a tener dos servicios. Entonces a mí me tocaba predicar un sábado o me tocaba predicar un domingo en diferente casa, pero eran nomás dos casas las que se asignaron para eso por el problema de contagios. Entonces solamente en esa casa iba yo o ella iba. Y uno iba el domingo, otro iba el sábado, o sea, un día cada uno. Y así lo tuvimos consecutivamente por tiempo, hasta después los servicios, cuando empezamos a hacer servicios como el mayo, como el mayo, los teníamos que hacer en el parqueo y todos regados. Yo recuerdo que estábamos uno allá, otro acá y otro acá. Y como tocaba la guitarra, yo tiraba el cable de la guitarra por la ventana para el otro lado porque era a espaldas de la iglesia. Entonces con una extensión agarraba mi cable por ahí y lo tiraba yo para tocar la guitarra en el parqueo de la iglesia. Entonces fue un aprendizaje que todos nos costó, porque nadie se acostumbró a eso, ¿verdad? Tuvimos que adaptarnos en ciertas cosas, pero no nos acostumbramos a hacer algo así hasta que comenzamos otra vez, que en la iglesia nos llegó un papel diciendo que tenían que hacer de 15 personas, 10 personas, no máximo 20. Y así nos fuimos hasta que yo creo que a la última se violaron las leyes, porque cuando menos acuerdo ya estaba llegando toda la iglesia. Pero sí fue un momento duro, fue un momento difícil en el cual yo por esa área, gracias a Dios que yo estaba trabajando con una persona que se llama Fundación Arce. Entonces tuvimos varios conectes y repartíamos comida 2 veces por semana. Entonces toda la iglesia durante todo el tiempo de la pandemia recibió comida. Eso fue lo bueno, que gracias a Dios esa fundación no nos cobró nada.
la persona de ahí, yo tengo muy buena amistad, y ella decía, Juan, llena tu carro, llena tu ven y llévales comida a toda la iglesia. Entonces siempre hubo comida, incluso varias veces llevé comida para Richmond, Virginia, que está a 3 horas de ahí. O sea, como era el concilio, nos daban comida para todo el concilio. Íbamos a un warehouse y ahí llegaban los trailers a descargar. Entonces, pues Dios proveó la comida, ¿no? Para todo el pueblo. Aunque a veces cuando tú repartes algo no quedas bien. Porque mire que en cierta ocasión yo andaba ya un poco frustrado, vamos a decirlo así, como un poco, porque viene una señora y me dice, oiga, ¿y usted no sabe regalar otra cosa? ¿No trae carne, pollito, algo? Dice, solamente vegetales, plátanos y manzanas y papas me trae. Y dice, bueno, es lo que me dan a mí, digo, o sea, entonces en ese momento digo, bueno, ni así agradecen porque es gratis, ¿verdad? Todavía a veces se lo llevaba uno hasta la puerta de la casa y todavía le decían a uno así. Entonces son cosas que pasan, pero aprendimos mucho de eso. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Bien, vamos a darle la bienvenida a todos. Damos la bienvenida a Casa de Adoración. Estamos una noche más aquí en Casa de Adoración con mi hermano Juan, mi hermano Martín. Un privilegio estar con ustedes. Vamos a continuar el programa de Sin Límites. Hace 3 domingos atrás me tocó predicar de Sin Límites, y hace 2 domingos también. Y el domingo pasado nuestro pastor nos predicó acerca de los 3 enemigos de la fe. Pero no vamos a hablar de eso, ¿ah? No vamos a hablar de los 3 enemigos de la fe todavía, pero vamos a hablar de lo que estábamos compartiendo ahorita. Ahí podemos mirar que tenemos un Dios que no tiene limitaciones para bendecirnos, no tiene limitaciones para darnos lo que nosotros buscamos, siempre y cuando nos apeguemos a la palabra y a su voluntad. Y ahí nos podemos dar cuenta que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Lucas 5:1, donde dice, aconteció que estando Jesús, dice, junto al lago de Genezaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Claro. Imagínense, Jesús hablando, Jesús predicando, una multitud de gente apretándolo, queriéndose acercar más a él para escuchar más la palabra de Dios, para escuchar más lo que él estaba enseñando. Porque él estaba enseñando, pero estaba enseñando la palabra de Dios. Podría ser el caso de alguno de nosotros, un día que nos encontremos en algún lugar, que estemos escuchando, que estemos predicando la palabra de Dios, que estemos enseñando, y mucha gente quiere escuchar, porque van a venir tiempos, dice la palabra, donde gente va a tener comezón de oír la palabra de Dios. Va a tener comezón de escuchar qué es lo que Dios quiere decir a sus vidas. Claro. Y si bien podemos ver en estos tiempos, hay mucha gente que se arrima a las iglesias por muchas razones, pero una de las 3 razones más que se mira, número 1, es porque tienen problemas personales y quieren restaurar su vida, quieren una segunda oportunidad en Dios. Y número 2, quieren conocer a Dios, quieren conocer más de Dios. Y número 3, quieren cambiar su estilo de vida, quieren cambiar su vida, en el entorno de su vida, y quieren hacer un cambio en ellos. Entonces se acercan a Dios. Pero dentro de esa gente que se acerca a Dios, se acerca a escuchar la palabra de Dios, también hay otros que escuchan la palabra y no se convencen por medio de la palabra, porque todavía vienen poniendo la mirada en el hombre, y algún hombre o alguien, algún diácono, el pastor o algo hizo algo y lo decepcionó, dijo, no, pues aquí es lo mismo que en todos lados, y se vuelve. Pero cuando viene un corazón dispuesto a buscar a Dios, escucha la palabra, y esa palabra hace un rema dentro de ellos y hace un cambio. Y esa palabra, el cambio que va a hacer es que te va a llevar a escuchar la palabra de Dios, y después que tú escuchas la palabra de Dios, escuchas dentro de ti la voz de Dios también, porque hay algo que te va a estar hablando a ti también. Y tú escuchaste, fuiste obediente a la palabra también. O sea, entran 3 cosas. Primeramente, escuchas la palabra, eres obediente a la palabra, y después de ser obediente a la palabra viene un cambio a tu vida. O sea, tienes que hacer un cambio por medio de la obediencia y por medio de la palabra. Un ejemplo, si en el trabajo secular te dicen, Martín, ¿sabes qué? Mira, necesito que remuevas esta isla que está aquí y la hagas diferente, un diferente diseño.
So, tú haces 3 cosas. Número 1, escuchas. Estás escuchando. Número 2, remueves eso que te dijeron. Y número 3, lo construyes nuevamente y lo dejas bonito así como te lo pidieron. Entonces la palabra de Dios pasa lo mismo. Escuchamos, obedecemos y nos dejamos ser transformados por la palabra. Nos dejamos ser transformados por la palabra por medio de la obediencia a la palabra. Entonces es muy importante que esos principios de la palabra los apliquemos a nuestra vida secular, a nuestra vida diaria. Y como hablaba yo el domingo, o sea, aquí en Pedro, porque ahí sigue diciendo, en el 2 dice, y vio 2 barcas, dice, que estaban cerca de la orilla, dice, del lago. Y los pescadores, habiendo, dice, descendido de ellas, dice, lavaban sus redes. O sea, ya estaban descansando, estaban relax, ¿no? Estaban ahí relajados. Y el 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, dice, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la orilla, que se apartase de tierra, dice, un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Claro. O sea, anteriormente miramos que la multitud lo apretaba. Después miramos el escenario donde, habiendo una multitud, aquí está hablando de unos tipos que se la pasaron pescando toda la noche, y Jesús los miró las barcas, los miró a ellos que estaban lavando las redes, ya estaban decepcionados, estaban cansados, estaban derrotados, estaban frustrados porque no habían pescado. Entonces, habiendo tanta gente por allá, posiblemente entre ellos había muchos maestros de la ley, había muchos rabinos, había muchos más inteligentes a lo mejor que los que estaban ahí. Pero Jesús puso su mirada en esos pescadores. Número 1, en Pedro, subió a su barca. Posiblemente lo hizo hasta a propósito, ¿eh? Subió a la barca, le dijo, muévela de tierra, métela un poquito más, porque esta gente me está apretando mucho y no quiero que me vayan a apretar o me vayan a aplastar aquí, ¿no? Sí. Pero el propósito de Jesús era subirse a la barca de Pedro para llevarlo y mostrarle algo más grande. Para mostrarle algo más grande. ¿Y qué era lo que le iba a mostrar? La pesca milagrosa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasaron 3 cosas. Número 1, Pedro escuchó la voz de Jesús. Cuando se subió a la barca, le dijo, mueve la barca un poco más para dentro del agua. Y ya terminando Jesús de haber predicado, de haber enseñado, dijo, ahora boga mar adentro, hacia las aguas profundas. Hacia las aguas profundas. Métete para adentro. Y era de mañana. Sí. Era de mañana. Ajá, sí. Se infiere que ya el sol ya estaba. Sí. Entonces la hora de pescar es en la madrugada o en la noche. Durante el sol no puedes pescar nada. Entonces, ¿cómo podemos ver que Dios no tiene límites para lo que quiere hacer? O sea, Dios es un Dios sin límites. Claro. Entonces, Pedro escuchó y obedeció. Cuando llegaron allá adentro, Jesús le dice, ahora tira la red. Dice, mira, yo pesqué toda la noche, soy pescador de oficio, estoy cansado, frustrado. Solamente la voy a echar en tu palabra. Solamente en tu palabra voy a aventar la red. Porque tú lo estás diciendo, si no, no la aviento. Obedeció a la palabra, la aventó y dice que se encerró una cantidad de peces que rompía las redes y no alcanzaron a llevar muchos peces porque tuvieron que llamarle a otras barcas y las barcas se hundían. Entonces, en nuestra vida secular muchas de las veces suele pasar eso. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos cargamos tanto de la gloria de Dios, nos cargamos tanto de las bendiciones de Dios, que no podemos soportarlas nosotros, o sea, no las podemos cargar. Tenemos que soltarlas, tenemos que dárselas a los demás. Tenemos que decirle, ok, alguien más necesita lo que yo tengo. Alguien más necesita lo que Dios me ha dado a mí. Alguien más necesita esto. Y dicho esto, Jesús le dijo, ok, ahora vámonos. Ahí ya se fueron, dejaron. Posiblemente su vida estaba resuelta, pero no tan solamente la vida de ellos, sino la de una provincia. Sí.
la de una provincia que dependía de peces también, que también pudo ver la gloria de Dios ahí. Pero lo que más me impresiona es cuando regresan con la barca llenas de peces a la orilla, al muelle. No se dice en la Biblia que descargaron y los vendieron, no, dice que llegando solamente a la orilla se bajaron y siguieron al maestro. Dejando todo atrás, lo siguieron. Alguien más se encargó de descargar las barcas, alguien más se encargó de repartir y vender los peces. De llevar cuentas. Pero ellos tuvieron que renunciar a todo eso. Y ahí es donde nos lleva a la cuarta parte, que es tomar una decisión. Cuando ya lo tienes todo, toma una decisión. Escuchas la palabra, obedeces y tomas una decisión. Así es. Si no es que escuchemos la palabra, seamos obedientes para que venga un cambio a nuestra vida. Amén. Sí, pastor. Muy interesante esta enseñanza que nos enseña el libro de Lucas 5. Pero por decir, como platicamos de cómo es que Dios nos pone su palabra, ¿verdad? Nos pone a nuestra vista a Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto. Pero Él nos demanda que nosotros escuchemos su palabra y que también sigamos siendo obedientes, como lo fue aquí en la enseñanza Pedro y su hermano. Ajá. Entonces, si usted miramos todo lo que nos enseña obediencia a la palabra, pero también a través de esa obediencia Jesús les proveyó a través de ese milagro para que ellos pudieran tener los recursos, pudieran tener lo que ellos necesitaban en ese momento, porque tenía que ver el detalle con finanzas, tenía que ver con finanzas. Entonces, podría haber sido, Sí. porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido En ese tiempo. por otros lugares, por el Imperio Romano. Pero si se da cuenta es que si nosotros agarramos algo de esa enseñanza, es que Dios nos demanda a nosotros que escuchemos la palabra, que seamos obedientes y que la apliquemos para que nosotros seamos dando buenos frutos para Él, de muchas maneras, de muchas actitudes, porque si conocemos la palabra y no la aplicamos, entonces solamente somos conocedores y oidores, pero no llevamos nada a aplicación. Entonces, ¿por qué tenemos un Dios sin límites? Porque a Él le place, porque dice la Biblia que a Él le place hacer, Él es el Dios de lo imposible. Principalmente Él es el Dios de lo posible, pero también a Él le encanta ser el Dios de lo imposible, porque Él sabe que en nosotros puede haber un poco de duda, puede haber un poco de desconfianza, pero a través de su palabra, cuando la estudiamos, cuando entendemos qué es lo que Él nos dice, cuando Él nos dice que Él abre puertas, que Él cierra puertas, que Él tiene los mejores lugares para sus hijos, para sus hijas en esta tierra, Él nos está bendiciendo, pero Él nos quiere bendecir más en esta tierra. Pero ¿cómo nosotros aprovecharíamos esas bendiciones que Él tiene para nosotros? La manera más fácil es atender a la palabra, ser obediente y tratar de caminar cada día viendo a Cristo. Porque si, como decíamos al principio, ¿verdad? Que mucha gente viene y busca a Dios en este tiempo, viene y busca a Dios por muchas razones, porque tienen lo que usted mencionó, un problema, una necesidad, una restauración, o no han conocido de Dios, o quieren acercarse a Dios, pero el único punto que los va a traer a Dios va a ser que ellos en algún momento alguien les predique la palabra, y si ellos ponen atención a lo que les estás predicando, pero si es alguien que ocupa reconciliación, fácil lo puedes traer a la reconciliación. Si es alguien que quiere cambiar, el Espíritu lo convence a través de usted, a través de mí, y Él decide hacer un cambio. Y viene y busca verdaderamente a Dios porque quiere hacer un cambio. Si no conoce a Dios y le expresas al Dios de los milagros, el Dios de Israel, el Dios presente que es para nosotros, y entonces Él va a decir, pues yo quiero de eso.
Y entonces le expresas a él y le dices, oh, pero no pongas tu mirada en mí, pon tu mirada en el que te estoy mencionando, pon tu mirada en el que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Entonces de esa manera lo estás atrayendo a un lugar donde está la verdad, donde está la salvación por medio de Cristo para él. Y eso es lo que nos demanda Dios a nosotros cuando ya conocemos la palabra, que hablemos de ese Dios sin límites, que hablemos de ese Dios del cual para él no hay nada imposible. Entonces traes a una persona que no conocía a Dios y le quieres enseñar los fundamentos de la palabra por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, y le enseñas que nosotros somos imperfectos, que nosotros tenemos problemas, que nosotros no hemos llegado a la calidad de la perfección para la cual somos llamados. Pero un ejemplo con Pedro, el milagro que vio de los peces, todo lo que obtuvo por medio de ese gran milagro con Jesús, lo incrédulo que fue en el mar, o todos los pretextos que pudo haber puesto, ¿va? Pero qué tal cuando quiso defender a Jesús y sacó la espada y le mochó la oreja a aquel fulano. Entonces se puede ver que era una persona que andaba con el maestro, pero no era perfecto. Entonces así somos nosotros actualmente. Pero puedes traer a esa persona, ¿verdad? Le puedes hablar de Dios, le puedes hablar de Cristo, le puedes decir que el Espíritu lo guía, la palabra le enseña, pero no me veas a mí. Veme a mí como un ejemplo, pero ve primeramente a Dios, a Jesús. Veme a mí porque a lo mejor yo te pueda dar un buen consejo, te pueda ayudar en algo que tú necesites, pero pon tu mirada en Cristo, porque nosotros somos hechura y semejanza de Dios. Y cada día tenemos que resplandecer a Cristo. Entonces, de esa manera esa persona, si es nueva y viene a buscar a Dios por primera vez, le estás exponiendo a esa persona todo lo que pasa en el ambiente espiritual, en el ambiente iglesia. Entonces de esa manera esas personas no llegan y dicen, pero este no me dijo esto, pero mira, este ahora es diferente. Pero yo pienso que ese es un tópico que a mí me gusta tocar con las personas que yo sé que no saben de Dios, que yo sé que no saben de Dios, pero no saben qué es lo que se mueve después en ciertas personas. Y así podemos agarrar un ejemplo de Pedro en esa área, que el encuentro que él tuvo con Jesús fue extraordinario, en el momento exacto, en el tiempo correcto, que podemos encontrar que fue el tiempo exacto, correcto, que Dios tenía preparado para él, porque lo iba a formar para que él fuera uno de los principales apóstolos de Jesucristo. Y así es como nos está preparando a nosotros. Más allá del Dios sin límites que tenemos, es que tenemos la confianza y la certeza ahora en este tiempo de que estamos cubiertos por Él, porque Él tiene el control en estos tiempos de cada uno de nosotros y seguimos confiando en Él. Ahora, ¿cuál es mi posición mía como cristiano, como saber un poco de la palabra, saber quién es Cristo Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo? Mi posición como ahora, conocer un poquito más, es no alejarme o no salirme de donde estoy posicionado, porque sé correctamente que cuando uno se sale, ya hay una bajez, hay algo diferente. Entonces pienso que siempre es vivir con el temor hacia Dios, vivir el temor de que saber que no somos perfectos, pero cometemos un error. No es que siempre vas a cometer errores, pero cometes un error, Señor, perdóname, y ya no vuelves a cometer ese error. Entonces por eso Pedro ya no le cortó la oreja a ningún otro más. Sí, Hermano Juan. Hermano Juan, ¿qué nos puede usted decir referente a lo de la prédica y lo que es las prédicas pasadas y lo que es el capítulo de Lucas 5 del 1 al 11? Pues es un punto muy interesante, porque nosotros tenemos un Dios que no es limitado, es sin límites, por eso el programa es sin límites, ¿verdad? Pero aquí vemos que Él le dijo al Señor
mira, yo no voy a echar la red. ¿Por qué? Porque él mismo se estaba poniendo un límite ya. Él sentía que ya no podía. Y si usted se fija en la actualidad, hay muchas personas en este tiempo que también dicen lo mismo, ya no puedo. ¿Por qué? No es que no puedan, porque lo que pasa es que a veces queremos luchar nosotros mismos con nuestra propia fuerza, ¿verdad? Y al Señor lo dejamos a un lado. A veces incluso cuando algo nos sale mal, dijimos, es que yo ya no puedo, es que yo ya no puedo. No, es que no es lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Señor. Entonces el problema es que si dejamos a Dios a un lado, nunca lo vamos a hacer o no lo vamos a lograr. Pero si ponemos a Dios primero, lo vamos a lograr, ¿verdad? Ahí fue cuando Simón o Pedro se decidió a aventar la red en el nombre del Señor, y ahí fue cuando logró, ahí fue cuando vio que Dios estaba con él. Pero primero, si usted se fija, él le puso como un stop, como dijo, no, es que yo ya le calé toda la noche y no agarré nada. O sea, él estaba poniendo su límite de él, pero no estaba poniendo el de Dios. Entonces, cuando ponemos a Dios primero, sabemos que las cosas van más allá, ¿verdad? Cuando ponemos a Dios primero, va a ir adelante, porque cuando vamos con Dios, si nosotros estamos aquí, Dios ya está allá afuera. O sea, va adelante, mucho más adelante que nosotros. Pero si nosotros pensamos que nosotros lo vamos a lograr, entonces dice Dios, hazlo tú y no me meto yo. Sí, hazlo tú como tú quieras y yo no me voy a meter en ese asunto. Y si nos salen las cosas mal, luego lo primero que decimos, pero mira, dijo, si yo me aventé porque Dios me mostró, Dios me dijo. No, lo que pasa es que a veces no estamos aprobados por Dios y nos tiramos y fracasamos. Entonces, como teníamos un Dios sin límites, hay que confiar solamente en Dios. Hay que confiar en Dios. Si todos los planes, los proyectos que tenemos, los ponemos en Dios, no va a haber fallas. Siempre vamos a salir triunfando porque tenemos a Dios de por medio. Pero si lo hacemos nomás nosotros, vamos a fracasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llevamos a Dios primero que nosotros. Entonces, por eso yo siempre le digo a muchas personas, ¿sabe qué? Cuando usted quiera hacer algo, ore, presente sus peticiones a Dios. No diga, lo voy a hacer y me voy a hacer allá porque me va a salir bien. O sea, en la mente de uno va a salir bien, pero va a decir Dios, no, ni siquiera a mí me pediste permiso, ¿verdad? Entonces ahí es cuando fracasamos y después decimos, no, pues es que me salió mal. Y luego le estamos reclamando a Dios, va a decir Dios, yo no estaba en ese asunto, ¿verdad? Pero si tenemos un Dios sin límites, solamente hay que confiar en Dios y no tener límites ni ponerle límites a Dios, sino que nuestra confianza sea en Dios, y que todas estas personas que escuchen este mensaje crean y sepan plenamente que Dios no tiene límites para hacer un milagro. Amén. Yo he visto sanidades, gracias al Señor, que Dios me ha permitido ver personas que Dios las ha sanado. He visto muchas cosas de parte del Señor, y yo sé que si alguien está atravesando algún problema, que confíe en el Señor plenamente, su confianza en Dios, porque Dios no tiene límites para sanar a esa persona, para buscarle un trabajo, para salir adelante del problema o a través de la situación que esté pasando en la familia o lo que sea, Dios lo saca de ahí. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces solamente hay que poner nuestra confianza en el Señor y no limitarnos, sino que tener nuestra confianza sin límites, libre pero con el Señor. Así es. Amén. Gloria a Dios. Sí, también podemos apreciar un poco podemos apreciar un poco más abajo en el 8, del 8 al 11, después de que experimentaron la gloria, después de que miraron todo eso, viene temor a cada uno de los que experimentan la gloria de Dios. En Pedro, en Simón vino el temor, en Jacobo, en Juan vino el temor. Entonces aquí en el 5:8 de Lucas dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, dice, ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjese a qué lo llevó la palabra. Aquí podemos ver a qué llevó Pedro la palabra. Número 1, cuando escuchó la palabra, fue obediente a la palabra. Primero escuchó la palabra, después fue obediente. Hizo lo que Jesús le estaba pidiendo. Después de eso, el cambio que les decía yo, él reconoció que era un hombre pecador por medio de la palabra, por medio del milagro que había sucedido. Reconoció que era un hombre pecador. Y número 2, dice, no soy digno de estar aquí contigo, porque yo soy hombre pecador. Tirándose de rodillas, apártate de mí, Señor, yo no soy digno. Reconoció el poder de Dios. Número 1, reconoció el poder de Dios. Reconoció que él era hombre pecador.
Pero más sin embargo, como Dios es un Dios sin límites por medio de Jesucristo, en el 9 dice porque por la pesca, dice, y aquí dice la razón por cual había venido temor a él. Dice, por la pesca que habían hecho, dice, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Imagínense, mirando esa gloria, o sea, mirando todo eso, después de decir, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Aquí pasó algo sobrenatural. No hay peces, toda la noche pescamos, que es el mejor tiempo para pescar en la noche. Era el trabajo de oficio de ellos. Es lo que hacían ellos para vivir. De eso vivían, ellos sabían, ellos conocían. Pero dice que el temor se apoderó de ellos, de él. Dice, y en el 10 dice también, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo que decías tú, predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, enseñarle a los demás. Y lo más interesante, lo que me capta más la atención es de que dice, y cuando trajeron, dice, a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Lo que les decía hace rato, cuando ellos traen la barca a la orilla, llena de peces, con su vida resuelta, todas las finanzas, todas las deudas que tenían se iban a cancelar ahí. Una provincia iba a ser suplida de peces. Claro. La necesidad había cesado por causa de esa pesca. Los comerciantes que estaban ahí también iban a empezar a seguir haciendo su comercio, a seguir comerciando peces, a seguir vendiendo peces. Antes de eso no podían hacer nada de eso. Pero cuando viene Jesús, la pesca no tan solamente bendijo a Pedro, a Jacobo, a Juan y a los demás que estaban con él ahí, sino que bendijo un pueblo completo. Aparte de la multitud que había bendecido con la palabra, de la multitud que le había predicado Jesús antes. Ajá. O sea, ahí podemos darnos cuenta que Dios no tiene limitaciones en su palabra, no tiene limitaciones. Los que ponemos las limitaciones somos nosotros. Cada uno de nosotros ponemos límites. Y cuando escuchamos la palabra, somos obedientes a la palabra, tenemos que tomar una decisión. Y es difícil tomar una decisión cuando tu economía está bien y te dice, tienes que servir a Dios. Y tú sabes que al servir a Dios, tu economía va a bajar un poquito, naturalmente. Pero si tú sirves a Dios confiando, tu economía se va a establecer. ¿Por qué? Porque tú te vas a ocupar de Dios, no de Dios, de las cosas de Dios, perdón, y Dios se va a ocupar de tus cosas. Amén. Va a resguardar. O sea, Dios se va a ocupar de tus bienes, se va a ocupar de tu empresa, se va a ocupar de tu familia, se va a ocupar de todas las cosas que están pasando a tu alrededor. Mientras tú te ocupas de las cosas de Dios, haciendo lo secular que haces siempre, pero apartando el tiempo para el servicio a Dios, Dios te va a respaldar. Así como respaldó a Simón, así como respaldó a Juan, así como respaldó a Jacobo y a todos los apóstoles. Así. Porque después, cuando en otra parte que les dice, le hacen esta pregunta a Jesús, le dice, ¿qué provecho vamos a tener de todo esto? ¿Qué vamos a ganar nosotros por haber dejado todo? Hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado bienes, hemos dejado todo. O sea, ¿qué vamos a ganar de todo esto? Y Jesús le dice, mira, les aseguro que en la resurrección ustedes no tan solamente van a tener esto, sino van a tener más. Ustedes han ganado la vida eterna. Y aquel que haya dejado padre, madre, bienes, hermanos, va a recibir 100 veces más de lo que ha dejado allá. O sea que cuando nosotros dejamos, en el propósito de Dios, dejamos algo, o sea, va a ser retribuido, pero lo que tenemos que entender es no hacerlo para recibir, sino hacerlo sin pensar que vamos a recibir, porque las bendiciones de Dios vienen. O sea, cuando tú das algo, dice la palabra que cuando tú ores por alguien,
ora por aquel que te odia, por tu enemigo, aquel que te va a maldecir, aquel que te dice maldiciones y te dice un montón de cosas, menos ora por ti. Ora por él, dice, porque si oras por aquellos que están orando por ti diariamente, dice, ¿cuál es tu recompensa? Por estar con nosotros, gracias por ser parte de este programa Sin Límites. Como ven, hoy tocamos el tema de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante, y hablamos de la palabra. Gracias por compartirlo también, y te invitamos a que seas parte de nuestras redes sociales, que nos sigas en YouTube, en Facebook, en WhatsApp. Somos Iglesia Casa de Adoración, ubicada aquí en Olathe, Kansas, y de antemano muchas gracias. Esperamos haber sido de bendición para ti, para tu familia. Te invitamos a que compartas también nuestra transmisión y que sigas creyendo de que tenemos un Dios sin límites. Dios te bendiga a ti y a tu familia.